Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy iniciamos con este canal denominado Economía Todoterreno, con el propósito de investigar, analizar e informar al pueblo de México lo más cercano a la realidad, en especial sobre la economía o la situación económica de México, así como también de temas relacionados de orden social, político, cultural y ambiental. Este propósito surge de que hoy existe un grupúsculo que se opone a la Cuarta Transformación iniciada con el gobierno del presidente constitucional Andrés Manuel López Obrador. Partiremos también de un concepto que se ha perdido a través de nuestra historia en materia económica y en general de las ciencias. Partiremos de la siguiente premisa. La ciencia y la tecnología, en este caso en particular, la ciencia de la economía política, si no está al servicio de los seres humanos, de elevar el nivel de vida de una sociedad, no tiene sentido. No tiene sentido cuando se le utiliza de manera irracional para beneficiar a unos cuantos, hacer más ricos a los ricos y más pobres a los pobres. Esta idea última nos lo vendieron los lacayos, los vendepatrias, los miserables capitalistas y sus voceros, sus cachorros, estableciendo que el crecimiento económico es la panacea, es lo que debe de buscar un país. ¿Qué tan equivocados están? Esto lo vamos a estar demostrando durante los videos que vaya yo subiendo. Vamos a ir tirando tantas mentiras que se han venido construyendo en ese sentido. Basta de engañarnos o tratar de engañar. El pueblo no es tonto. El pueblo es sabio. Ya lo ha dicho Fidel Castro. Solo él pudo hacer la revolución con el pueblo, el cambio, la transformación de Cuba. Hoy nosotros estamos en esa posición de buscar el cambio, la transformación de este país. Basta ya de tantas injusticias. Basta también de que personajes como Carlos Salinas de Gortari se convirtió en uno de los principales garantes de la desigualdad de este país. Por lo que desigualdad y crecimiento no es lo mismo. No es lo mismo porque siempre nos ponen una sola cara de la moneda o de la riqueza. Nos hablan que se están cayendo el consumo, que se están cayendo las inversiones, que se está cayendo el empleo. En fin, una serie de sarta de mentiras a medias. Hoy, bajo esta perspectiva, vamos a manejar, como dicen o se dice, una hipótesis. En México no existe la crisis, vista desde la concepción marxista, es decir, que hay una sobreproducción. No es así.
En México existe una desigualdad brutal. Lo podemos ver y cerciorar en el sureste de México, afuera de nuestras casas, para no ir tan lejos. Cómo vive el pueblo al día pidiendo limosna, haciendo trabajos sin ninguna seguridad. En fin, ustedes lo conocen mejor que yo. Hoy los economistas hemos sido tildados de miopes con cierta razón, porque únicamente estamos defendiendo esa parte que nos hacen querer ver y señalar al pueblo. Bajo esta concepción, por eso los financieros, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario y el Banco Interamericano de Desarrollo, le exigen a México que se siga endeudando. Parece flamante crecimiento, parece flamante crecimiento en la inversión, en el consumo, en el empleo. La economía no es una máquina, no es una máquina de chocolates. Son seres humanos, son vidas que han sido arrastradas hasta la pobreza, a la marginación, por ese grupúsculo de miserables, de lacayos, de vendepatrias. Si analizamos la historia, vemos, por ejemplo, el porfirismo, donde se hizo una entrega brutal de las tierras, de los recursos. Donde personajes del norte, los grandes terratenientes, hacendarios, los científicos, como le denominaban a ese grupo, no sirvieron para nada, simplemente lo único que hicieron es enriquecerse cada vez más desde la base de la corrupción. Pasamos ahora a ver lo que dice el investigador e historiador Horacio Labastida. Comenta que la alianza gobierno-empresarios, iniciada en 1947, purgó a las masas por la vía de la corporativización sindical, el apoyo a la propiedad privada de la tierra, las menguas ejidales y parafundistas, y la enajenación de los sectores medios e intelectuales al gobierno, al señorío del dinero. Y cuando la crisis causada por esa alianza y el correspondiente debilitamiento del pueblo se vio azotada con máximas violencia. Finales de los años 70 y principios de los años 80. Se cayó en la gravitación succionante de los poderes políticos y económicos transnacionales para conservar y acrecentar dicha alianza. Gobierno, empresarios, religión, asociándola de manera subordinada con estos poderes comprometidos a cambio de grandes ventajas especulativas y sustanciosas ganancias bancarias, industriales y comerciales, relacionadas, entre otras vetas, con las ofrecidas en los negocios privatizados. Dicho esto, volvemos al concepto de crisis. Si bien existe una crisis capitalista o de este sistema a partir de inicios de los años 70, detonada por los
enormes recursos de petrodólares que no tenían dónde colocarse y que empezaron a desplazarse hacia mercados como de América Latina, que es el inicio de nuestra deuda. Con esto podemos decir que si bien existe una crisis del sistema capitalista, también en el caso de México no es una crisis, es un saqueo, una explotación brutal. Y esto lo vamos a demostrar, lo que llevó a millones de mexicanos a la pobreza, a la marginación. Regresando en lo que es la línea del tiempo, durante el periodo denominado neoliberal, cerca de 40 años, empezaron a acelerar la entrega de los recursos naturales, las tierras, el agua, las empresas paraestatales, como activos en este caso. Además también empezaron a reducirse brutalmente los salarios, y esto lo vamos a demostrar a partir de 1976, cuando cada vez la brecha entre ricos y pobres se abría más, entre capitalistas y trabajadores se abría más. Este es realmente el otro lado de la moneda a la que me refiero. Ver cómo a través de la entrega por parte de estos lacayos miserables, cobardes, vendepatrias, ruines, violentos, en fin, mentirosos, han llevado a un momento y a un nivel de descomposición del Estado mexicano. Construyeron un Estado a su medida, con sus famosas reformas educativa, energética, etc. Es increíble que bajo este régimen autoritario, altamente corrupto, nos mantuvieron a base de una violencia generada desde las más altas esferas, y no nada más de este país, sino también del exterior. Hoy, el Banco Mundial, el Fondo Monetario y todos esos personajes que se dedican a la actividad financiera, como los bancos también extranjeros que están dentro de nuestro país, son grandes usureros. A ellos no les importa la vida y las condiciones en que se encuentran de manera infrahumana millones de mexicanos. No les importa salvar un país. Les importa colocar sus grandes capitales para hacer más ricos a los ricos y más pobres a los pobres. Algo tan sencillo como las tiendas de Coppel, las tiendas de Electra, FANSA, esas tienditas que se dedican a prestar dinero para pagos chiquitos y eternas deudas. No podemos vivir bajo estos regímenes donde no hay una medida, no hay un control de precios, de tasas de interés. Imponen lo que ellos quieren. Ya basta de que el pueblo esté pagando
por los grandes lujos. De la parte en que funcionarios se han enriquecido por prestarse a los intereses del capital, tanto nacional como transnacional. Estos lacayos hoy pegan el grito, se desgarran las vestimentas. Y así muchos de los grupúsculos de los medios de comunicación y de otros sectores conservadores, neoliberales, neoporfiristas, siguen tratando de detener la cuarta transformación. Sin embargo, le podemos decir a este grupúsculo que la transformación va. El pueblo está decidido a cambiar. El pueblo está decidido a unirse, a organizarse, a luchar por su patria. Tenemos que reivindicar los derechos de la clase trabajadora, que surja el sindicalismo, que surja unas mejores condiciones de vida para los trabajadores y sus familias. También tenemos que decir que con el gobierno actual se empezaron a dar y a sentar las bases de la transformación. Podemos ver las reformas a la Constitución, podemos ver los programas y proyectos de inversión que están siendo orientados por el gobierno hacia las áreas o regiones que por siglos estuvieron marginados. Otros programas como la educación, la salud, están saliendo adelante. Recuerdo, por ejemplo, en el caso de la educación, en el analfabetismo, decía un director del Instituto Nacional de Educación para Adultos, que para qué alfabetizaba ya a la gente mayor, si ya se iba a morir, háganme el bendito favor. Y trataremos ya de ir cerrando este video e ir preparando los siguientes, lo que nos lleva a una reflexión última sobre diferenciar tres aspectos fundamentales: lo que es la crisis del capitalismo en México, lo que es el ciclo económico político seccional que yo le denomino, y lo de la pandemia o la desaceleración económica. Estos elementos los vamos a tocar en el próximo video cuando hagamos el análisis y la investigación sobre lo que es el Producto Interno Bruto o sobre la riqueza que genera este país. Por otro lado, las imágenes que se presentan de la Casa Blanca, de la Estela de Luz, de la Biblioteca México, entre otras imágenes, les agradezco a quienes se dedicaron a producir este material para poderlo yo tomar y presentarlo no como propio, sino simplemente para apoyarme visualmente en los análisis económicos. Y por último, agradecerles a mi nieto
el cual me asesoró técnicamente para yo aprender a hacer videos. Pues medio chafitas, ¿verdad? Pero ahí vamos. Y por otro lado a mi esposa por los comentarios y observaciones a los puntos que se trataron en este video. Además de el reconocimiento de todos aquellos que han contribuido a empujar la ciencia económica, la política, a todos aquellos hombres que lucharon y entregaron su vida por buscar un México libre. Hasta pronto y gracias.